Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? El día de hoy estamos con Juan Carlos Ángel, vocalista de Arat y Reverencia, y está hoy con nosotros aquí. Es un gusto tenerte aquí, Ángelo, hermano. El Gracias. gusto es completamente mío, hermano. Qué bueno volvernos a ver. ¿Cómo No, iniciaste pues, en todo este tema de la música? en el colegio, yo creo que la influencia mayor fue la familia, porque siempre había un espaciocito ahí para el tío que tocaba guitarra, y mi mamá le gustaba cantar, estar en coros pues de manera aficionada, pero ahí pues como que vi que había una forma de expresión chévere. Cuando yo llegué a vivir a Armenia, yo vivía en Cali antes, llegué a vivir a Armenia de 3 añitos. Sí, Al año siguiente entré al colegio Los Ángeles, y ahí había un programa de música como muy bien arraigado, lo dirigía el maestro Hugo Moncada, que vos sabes que es una leyenda pues sí, acá de la música. Entonces él en las clases que daba en cada salón iba sacando como talenticos ahí para integrar. Ahí había un coro y había una tuna, esos que van con capa sí, sí, claro. y entonces cuando estaba en kinder me reclutó para la tuna, y ahí estuve tocando casi que hasta quinto de primaria, hacíamos presentaciones, nos ponían las cinticas pues, de premiación y todo eso. Y yo era un niño muy tímido, pero a mí de una forma muy extraña se me acaba la timidez En el cantando. escenario. Yo participaba en los concursos de canto, mi mamá decía, pero si este no es capaz de hablar ni a las tías, a veces en la familia ni nada, y se sube a cantarle a un colegio entre 500 y 600 personas sin problema. Entonces fue como una forma de comunicarme chévere para mí, y me gustó, y fijarlo con la suerte de que sea Hugo Moncal que lo inició uno en No, eso. buenísimo. Él vio como algún potencial, entonces le dije, mamá, tráemelo por las tardes a la casa, yo le enseño guitarra, cosas de percusión, técnica vocal y todo eso, y desde muy chiquitico yo asistía a clases con él. Genial. ¿Y cómo nació Dara? ¿En qué año? ¿Cuándo? Pues, ¿cómo fue el proceso para llegar hasta Dara hoy? nació en el año 90, tal vez 91, sí, 90. 91. El Colegio San Luis Rey, que era donde Sí. estudiaban todos mis compañeros fundadores de Dara, compró unos instrumentos musicales con la idea de armar un proyecto, creo que era uno en primaria y dos en bachillerato, para tocar en las izadas de bandera y en cositas así. Entonces ahí varios pelados, dos estudiaban juntos, otros de otros salones, se postularon pues más por goma de ir a mirar los instrumentos, Sí. y ahí se empezaron a armar como unos pequeños combos. Entonces, después de un tiempito, como de una selección múltiple ahí, quedaron cuatro pelados, empezaron a hacer ya no solamente música en el colegio, sino que se reunían por las tardes a tocar temas de esa época, seguramente de Metallica, Iron Maiden y todo Covers. eso, y les fue funcionando. Entonces, cuando Sí. hacían una fiesta de amigos, venga, que toquen los de Dara. Dara no, pues en esa época no tenían ni siquiera nombre. Ellos tocaban y estuvieron por ahí unos 6 meses, donde el cantante era Pingüi, pero sabían que era algo provisional. Pingüe era el cantante. Exacto, eran los Sí. miembros fundadores, Juan Diego, Luis Enrique, Andrés Felipe y Pingüi, pero ya componían, empezaron a hacer sus primeras cositas, y Sí. por allá en el año 92, en un paseo de una amiga en común, que cumplía 15 años, invitó a los compañeros, a los amigos del barrio, yo era uno Ujú. de ellos, invitó a sus compañeros del San Luis, eran ellos, y nos encontramos en una fogatica en medio de los 15 años de ella. Ellos tocaron, me dio por cantar y les gustó, y me invitaron a participar. Eso fue en el año 92, y a partir de marzo o abril, que nos invitaron a hacer la primera izada de bandera pues ahí en el En colegio, esa bandera debutó ahí en Dara. un cara y sello, Oh. escogimos el nombre. Ah, que nunca, o sea, fue en el mismo día que se iban a presentar En esa ahí. época estaban de moda Kimos y todos los grupos, entonces vamos a poner un nombre, cada uno trajo 5 nombres, me parece que ganó como Amnesia o Paranoia, una cosa así, pero yo me había encontrado que el bajista detrás de la cabecera de la cama tenía una pancarta que decía Dara. Entonces yo le dije, ¿eso qué es? Y me empezó a meter un cuento de que era una diosa, que yo no sé qué, hasta que me confesaron que era Duque, Arias, Ateortúa y Holguín, los apellidos de ellos armando una palabra nueva. Y yo les dije, eso me gusta, o sea, es una palabra nueva Sí, es diferente. y cuando nos dice el profesor de música, bueno, ¿cómo se llama para anunciarlos? Cara y sello entre Paranoia y Dara, y ganó Dara, y a Menos mal partir de ganó ahí, Dara. menos mal, menos Bueno, mal. ¿cómo fue ese proceso de ya empezar a componer canciones o de grabar? Porque yo me imagino que en esa época grabar era muy complejo, pues. Como súper complejo. Yo componía desde chiquito cositas muy básicas. Pingüi tenía una costumbre ya mucho más arraigada de componer. El abuelo de Pingüi era guitarrista clásico, entonces él había tenido, digamos, una muy buena formación, pasó por el conservatorio de Risaralda, y cuando llegó a Ujú. vivir aquí a Armenia, continuó pues yendo a clases con la gente de Tránsito Libre en esa época, Sí, entonces él acostumbraba a componer. Y cuando yo entré al grupo, creo que ya había un par de temas, uno se llamaba Cautivo, otro se llamaba Eres Sombra, sí. y ellos los tocaban dentro del repertorio que compaginaban con temas de Nirvana, de Iron Maiden, de Ángeles del Infierno, lo que tocábamos todas las bandas aquí en Armenia. Entonces, cuando yo entro al grupo, Pingui me pregunta si yo compongo, yo tenía por ahí algunas letras, yo tenía Fuego del Olvido, tenía Yo no te voy a amar ya compuestas desde antes, Ah, sí.
y empezamos a adaptarlo. Yo no era muy rockero realmente, cuando yo me encuentro con Dara, estaba en una etapa como de salsa. De salsa. Sí, me gustaba mucho Nietzsche. Porque vos tenías el pelo largo. No, pero eso fue antes. Ah, Sí, yo terminé de estudiar en el 91 y en sí. el colegio no permitían el pelo largo. Entonces yo me encuentro con Dallas, creo que fue como en febrero o marzo del 92, no me ha crecido el pelo todavía y me gustaba mucho la salsa. La salsa. Toda la salsa romántica, Nino Segarra, Eddie Pero Santiago, la cantabas Nietzsche, también, o sea. sí, pero no profesionalmente. Yo Ok. estudiaba en el conservatorio, me gustaba algo de rock, me gustaba la balada, me gustaba el puma, me gustaba Montaner, todo ese tipo de música, pero lógicamente Armenia siempre ha sido una ciudad muy rockera y ser Sí, impermeable a eso era imposible. Entonces claro. yo conocí algunas canciones de Ángeles del Infierno y toda la cosa. Me dijeron que preparara una canción precisamente de Ángeles del Infierno que se llama Sombras en la Oscuridad Ah, y que la presentara pues como una audición. ok. Y con esa canción entré al grupo. Entonces ya tenía unas canciones, empezamos a armarlas y grabar ya fue otro paseo, porque aquí pues no había estudios, pero un sonidista de esa época, Fabio Sánchez, yo creo que fue el primer sonidista pues, que tuvo Armenia que podía responder por un evento en un coliseo, Como que tenía un en un sonido ya teatro pequeñito, responsable. nos dijo que él podía grabar pero en vivo. O sea, a la consola conectarle un deck En esa época era muy era difícil. muy difícil y entonces grabamos un primer demo en el año 93 Sí. como con 6 canciones, pero directa, o sea, uno, dos, tres, Y si se hágale. equivoca pare, vuelve a Vuelva y arranque. arrancar, lo grabamos en cassette y con la sorpresa de que eso se vendió como arroz. O sea, Se nosotros salíamos a vendía. tocar a Ibagué y vendíamos 200 cassettes, íbamos a tocar a Cartago y vendíamos 300. Entonces dijimos, no, pues Impresionante. qué bueno poder grabar. Y se lo manifestábamos mucho al papá de Pingüi, Sí. que era muy cercano a nosotros, que nos trasteaba para todos lados. Era el que les apostaba al Exactamente. proyecto. Entonces él dijo, muchachos, vea, yo estoy muy feliz porque Armenia estaba pasando por una época de drogas terrible. A mí me encanta que ustedes todo el tiempo están practicando, componiendo, estudiando música y eso los ha alejado de la noche y de la calle. Claro. Entonces yo quiero apoyarlos y los quiero organizar. Entonces él tenía un almacén de muebles, que todavía lo tienen, Todavía está. nos asignó una oficinita allá y empezó a darle un tema administrativo, vamos a organizar los horarios, yo creo que ya podemos armar un sitio para ensayar, ahí grabamos ese demo. Y eso fue hace por ahí, 29 años, se hizo un concierto, la Cámara de Comercio, que era Cronos, Equimosis y Tránsito Libre. Se llamó el concierto de los sentidos en el Coliseo del Café. La hermana de Pingüi es periodista y había dejado un chaleco de QAP, noticiero de QAP, Ujú. en la casa aquí en Armenia. Y don Raúl se puso de chaleco y logró entrar a los camerinos del Coliseo como si Sí. fuera prensa. Se metió al camerino y habló con los de Cronos y con los de Equimosis en esa Déjeme época, pues tocar con los muchachos. Juanes y todo, y les preguntó que dónde podíamos grabar. Casualmente el guitarrista de Cronos, David Corquí, acaba de comprar un estudio y le ofreció los servicios y ahí empezamos O a sea, planear grabar un par de canciones porque costaba una fortuna. O sea, te digo, lo que costaban 2 canciones en esa época valía lo mismo una ADT, por ejemplo, una moto. juepucha. Grabar un par de Era canciones. una inversión grande Era ya. una inversión muy grande, pero nosotros habíamos sido muy juiciosos guardando la platica de los cassettes y haciendo concierticos pequeños. No nos repartíamos la plata, entonces había un ahorro. Él dijo, yo lo respaldo, si hay que hacer un crédito, me lo pagan, pero yo lo respaldo. Y grabamos un par de canciones Ya profesionalmente. que fueron Fuego, lo olvido, yo no te voy a amar, Ah, fueron esas dos nada más y nada menos. exactamente. Y lo más especial es que nos entregaron un formato que nadie conocía que se llamaba DAT, un Digital Audio Tape, que era un cassette chiquitico de cinta metálica digital, y la única parte donde nos podían pasar ese A cassette, long play. no, a un cassette donde podíamos escucharlo era Ah, Caracol ok. Estéreo en Armenia. Entonces fuimos a Caracol a pedir que nos hicieran la transcripción, digamos, del formato, con la suerte de que, venga, escuchémoslo y tal, y les dio por ponerlo al aire y ¡pum! Se Y fue se la canción disparó. y se disparó, llegó a ser número uno en todo el eje cafetero y en muchas partes de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso de promoción que alguna vez yo hablando con Pingüi me decía que ustedes iban con el disco pues en la mano y que llegaron alguna vez y se encontraron hasta con Shakira y con no, un montón de artistas? Cuando empezamos a sonar en Caracol, ellos hacían un reporte que se le pasa incluso a Saico siempre todos los viernes, Sí, y hacían un programa los sábados para anunciar del 20 al 1. ¿Te acuerdas que hacían el programa? Y el número 20 tal, y los patrocinadores hasta nombrar el número 1. Cuando llegamos al top 10, Caracol nos invitó a que fuéramos a la cabina y charlar, y Shakira estaba ahí también lo promocionando, mismo que ustedes. si Sí, no estoy sí. mal, Magia, una canción Ok. que ella grabó antes del Pies Descalzos, y ella estaba ahí con su papá haciendo la labor de promoción.
La nuestra, nosotros no entendíamos ni siquiera que había que hacer una labor de promoción. Lo que sí entendíamos era que el disco guardado en la casa no iba a hacer nada. Sí, claro. Entonces, pues pensar en medios masivos o viajar a otras partes, teníamos 16 años. No, eran Era niños. imposible, pero sí entendimos que había un nicho muy interesante en la gente de la edad de nosotros en los colegios. Por esos días la oficina de primera dama de la gobernación hizo un concierto contra las drogas, le caímos muy bien, le pedimos un día una cita y le dijimos que nos avalara con una carta, no con plata ni nada, sino que se le dirigiera como a los directores de los colegios, diciéndole que este era un grupo sano, de unos muchachos que han participado en una campaña antidroga y que quieren replicar ese mensaje en todas las instituciones educativas del país, Y ahí sí que se perdón, del departamento. fortaleció. Y entonces nos fuimos yo creo que tocamos en unos 30 colegios. Y sin darnos cuenta, lo que hicimos fue una construcción de público. Más allá de que Claro. llegáramos, claro, esas niñas que nos escuchaban en su patio, pues llamaban a la emisora a pedir la canción, pero también fueron creciendo. Acuérdate, uno cuando le llevaban, así fuera los DJs de la Mega o lo que sea, al colegio, uno tenía eso es un recuerdo que uno no Claro. se le borra. A mi colegio fue Sacramento, una banda de rock de todos peludos, cuando yo estaba por ahí en noveno y yo eso lo tengo rayado en el disco duro. O sea, yo ver Uy, esos que manes no, inolvidable tocando el tema. música Hallucive, de Slayer y todo, y decía, es que hay manes en Armenia que pueden hacer lo que yo veo en televisión. Y Sí, estaba el cura, estaba Cheo. Entonces yo ver eso fue una cosa increíble. O sea, desde esa sí. época, entonces, si yo siento hoy lo que siento por lo que fue Sacramento tocando en mi colegio, imagínate lo que fue dar al llegar ya con una producción mucho más grande, porque nosotros contratamos a Sonovisa en esa época que estaba empezando para ir a todos los colegios. Construimos un público sin darnos cuenta. Y hoy, que tenemos yo 48, que soy de los menores del grupo, la gente nos dice, no, es que yo los escuché a ustedes y yo me declaré a mi esposa y todos los cuentos que dice alrededor de la música por haber construido público en la base. Claro. Eso fue lo más No, y además que importante. fueron canciones icónicas, porque fueron canciones que eran muy buenas, que fueron muy bien grabadas, que tenían un excelente sonido. Claro, tuvieron la suerte de ser lanzadas en una ciudad chiquita. Si hoy no llegamos a 300.000 habitantes, pues Armenia en esa época tendría cerca de 200.000. Y todo lo que pasaba a un nivel mediático pues se conocía fácil. Y Caracol, para esa una persona que me parece a mí que fue un adelantado en el camino que fue Federico Moritz, Sí, entendió que era muy difícil que un artista de promoción, vamos a hablar de los que estaban sonando en esa época, Cristian Castro, Pedro Fernández, Ricardo Montaner, era muy difícil que algún día vinieran a Armenia a hacer promoción. Pero si él tenía en el número uno de su emisora a unos pelados de Armenia que estaban en un teléfono de decirle, venga, que vamos a hacer un evento de activación con colegios, con una universidad, con un centro comercial, sí. pues era un gana-gana. Y Caracol empezó a acompañarnos a nosotros con una unidad móvil a todos los conciertos, regalaban detalles, gorras. Entonces, cada concierto de Ara empezó a convertirse en un evento pues, muy importante, hasta el punto de que Caracol nos recomendó con varios empresarios para abrir conciertos de artistas que venían en esa época. Increíble. Qué chévere que me hables eso de Federico, porque Federico igual actualmente lo sigue haciendo. Él Claro, sigue abriendo la puerta a todos los artistas de acá de es que la él entiende casa el y valor del artista local. eso es muy importante pues para uno también tener ese apoyo de los medios y poder tener una puerta abierta, por así decirlo, Claro, sí, o sea, Dara tiene un antes y un después desde desde, Federico. desde lo que pasó en Si Caracol. Federico Claro, simplemente ese porque día nos pasa la cinta a cassette y nos despacha, tal vez Dara no hubiera pasado de un de par de pronto no años. hubiera tenido esa trascendencia que... Y ahí es donde, por ejemplo, yo me pongo a pensar en canciones como Fuego del Olvido, Yo no te voy a amar, que para mí son muy importantes para mi historia también. Digo, ¿la inspiración existe o que uno tiene que estar trabajando para que llegue? ¿Usted cómo ve la inspiración? Eso es muy extraño. Yo he trabajado desde el punto de la inspiración, pero también he sido un gran compositor de canciones por encargo, por ejemplo. Yo he trabajado para cine, para televisión, para marcas comerciales. Acabo de hacer, por ejemplo, la música de Confenalco en varias de sus dependencias. Entonces, hay que estar preparado para cuando te encargan música, pero hay también, digamos, guardar momentos para una conexión muy interna y encontrar momentos de inspiración para uno sacar cosas. Y es una cosa que he aprendido mucho de Pingüi, es tener disciplina de no pasarse Rutina, determinado tiempo sí, sin hacer, porque eso te hace mucho más hábil. Desafortunadamente esa habilidad a veces te lleva a hacer música muy sintética, pero la música sintética también funciona para sí. otro tipo de ambientes. Yo soy convencido de eso también, porque, por ejemplo, Picasso era uno que decía que la inspiración existe, pero tiene que encontrarlo A a uno uno camellando, trabajando, y claro. eso es, sí, Y sí, uno es capaz de encajar los rompecabezas a base del trabajo que ha tenido de armar acordes y armar armonías. Fíjate que yo voy a cumplir con mi esposa, será el año entrante. Si el año entrante vamos a cumplir 25 años de casados, bodas de plata. Y de novios llevamos 32. uf, bueno, O sea que yo prácticamente no conozco el desamor.
¿me entiendes? Sí, Ella empezó conmigo de 13 años, yo tenía 16. Por más que alguna vez la familia se fue a ir a Costa Rica y duraron 6 meses, no funcionó y volvió, pero yo realmente siempre he tenido el amor muy, muy muy, muy cerca a de la usted, mano y no he tenido rupturas. Entonces, pero mis canciones más conocidas son de son de desamor. esa. Pero entonces yo lo que he sabido ser es un buen, como psicólogo o como amigo. A mí me han contado Sí, mucho las cosas y Fuego del Olvido es la historia de una amiga que terminó con un novio que tuvo en el colegio. El hombre sale a prestar servicio en otra ciudad y le dice todo el tiempo que la espere y le manda cartas y le dice que la espere y ella lo espera, juiciosa y tal. Y el día que sale del ejército ya lo va a recibir, le dice que ya no. O sea, tremendo. ella perdió un año de su vida esperando una cosa que no iba a pasar. Y ella me contó la historia y fíjate que yo estaba con ella sentada y le dije, tráigame una servilleta ya. O sea, ahí mismo, pues, después Y de la lo que historia me le trajo nació fue la una canción. servilleta y un lápiz rojo, un lapicero rojo. Y la hice, no hay un tachón, la hice sin parar y salió. Y es Impresionante, una vecina. impresionante, qué Es, buena historia esa, pues no la conocía. yo creo que cuando salió El Nacimiento de la Diosa, que fue el primer disco de Dara, Sí, era uno de los 12 o 15 discos que se han grabado en Colombia nomás. Y si tú hubieras tenido en ese momento redes, pues habrías cogido un gran porcentaje del no, pues público, imagínate. porque estaba, es que no existía creo que el Dorado de Terciopelados, todavía estaba tal vez Kraken 1 o 2, un disco de Perseo, Pestilencia había grabado un disco, Cronos había grabado un EP, pero éramos muy pocos. Producía Ahora muy llegan las poco. redes que democratizan la comunicación, pero se graban, si no digo Spotify, creo que sube 2 millones de canciones al mes o a la semana. Entonces, ¿cómo lograr una parte de la torta entre una oferta tan inmensa? ¿Ves? Entonces, de alguna forma, los medios tradicionales pues, pueden ser ese vehículo, pero ellos al fin y al cabo son un negocio. Eso es lo que uno a Sí, veces no entiende como artista. Uno se pasa de sensible creyendo que todo el que ha llegado allá es por mérito propio y realmente la emisora es un negocio. Si yo tengo mañana me invento un champú y quiero que todo el mundo lo conozca, pues también pues hay tengo que que ir allá pagar, claro. y pagar. Entonces, es el mismo intercambio comercial el que hace el artista. Esa transición de la música, pues como han cambiado los géneros, porque por ejemplo usted decía en esa época, en los 90, Armenia era una ciudad muy rockera y yo creo Sí, que Colombia en general, porque los discos de los que estás hablando es rock, Aterciopelado, claro. La Pestilencia. ¿Vos cómo ves ese cambio que ha tenido la industria de la música y la música en general en Colombia, Ahí me tocaron cambios en los géneros y en los formatos. en los formatos? Porque Cuando yo, por ejemplo, soñaba con tener un disco, y esta es la hora que no tengo disco. He grabado cassette, he grabado CDs y ahora estoy en la era digital. Pero me hubiera se encantado tener saltó un ese, long play. ese Pero long fue play, preciso, a mí me tocó, el nacimiento salió en CD, pero fíjate que nosotros nos demoramos, creo que fueron 2 meses para poderlo escuchar. porque no había donde... No teníamos, nos llegó cassette y el cassette sonaba de una forma, pero nosotros nos habían dicho que el CD era un sonido lleno de brillo y nadie tenía donde escucharlo. Hasta que un primo compró una grabadora y nos la prestó, nos fuimos a mi casa y eso fue una cosa de reloj. Me tocó ese cambio de los formatos. exacto, y en cuanto a los géneros, yo creo que de alguna forma los propios músicos tienen la culpa de lo que pasa. El rock se enredó en un montón de excesos. Esos excesos llegaron a que contratar una banda de rock grande fuera un riesgo a nivel económico para los empresarios más importantes del mundo. Sí, Hemos escuchado toda la vida las historias de que estos quemaron un hotel, que estos se orinaban por la ventana, que estos no llegaban, sí, sí, que este sí. tocó borracho. Yo creo que hay un momento en que la industria se harta de esos egos tan impresionantes de los rockeros y empiezan a aparecer un montón de alternativas de gente que está comprometida, un poco más disciplinada, no basada todo en el glamour, sino más en el tema de la música, y empiezan a ocupar esos espacios que el rockero, vuelvo y digo que por esos egos creyó que nadie le iba a quitar. Recuerda que en la época nuestra joven, o la mía, que es mucho más anterior, los cantantes de rock se casaban con las modelos más importantes, con las Sí, actrices no, de cine, o sea, término rockstar, eran el top, top, top de la así es. sociedad, de la farándula. Y eso se fue perdiendo por sus mismos excesos y su misma forma de comportarse. Y yo, por ejemplo, es una cosa que le admiro mucho a la música urbana. Si tú vas a un concierto, yo he tenido la oportunidad porque amigos me han regalado boletas y todo, un concierto de música urbana es una experiencia a todo nivel. Sí, O sea, desde la parte músicos en vivo, o musical, sea, es que es diferente, bailarines, la sincronía con las luces, total. con las pantallas, pues fueron cosas que el rock fue dejando de lado, pero que si tú te fijas, no han perdido Roger Waters, que lo sigue haciendo excelentemente, Aerosmith, que lo sigue haciendo excelentemente, Def Leppard, la gente que gira ahorita tratando de mantener a Queen vivo, o sea, esos grupos, Katy Perry, que son rockeros,
pero que conservan esa disciplina de trabajo, nunca han perdido su espacio. Lo perdieron las bandas famosas nuestras, Metallica sigue haciendo conciertos No, espectaculares, Metallicas pero entonces ellos han o conservado eso, instituciones ya. pero porque se mantuvieron dentro de un estilo y dentro de una forma de trabajar muy profesional que los demás rockeros fuimos dejando a un lado. Y además la Es sociedad también verdad. necesita otro tipo de cosas, ¿no? Sí, cada vez va Cuando, pidiendo cosas diferentes cuando el el rock trabajo. se puso tan de moda, la sociedad venía de guerras, venía de Vietnam, el rock argentino, que es la cuna del rock en español, venía de las Malvinas, entonces había muchas cosas por las cuales protestar y el rock se convirtió en un vehículo. Pero hay un momento también en que uno ya quiere cambiar la página Así es. y contar cosas bonitas del país y ser alegre, entonces llega aquí a Colombia el tropipop y todo ese tipo de cosas. Y esa Y crítica va quedando como también a un lado porque exactamente, muchos amigos rockeros se quejan y me dicen que es que la gente no apoya, que no va a los conciertos, pero a veces nos quedamos en esa crítica social, así es. en ser contestatarios, y yo me imagino una persona que está 5 o 6 días de la semana en su trabajo, aguantándose un jefe que lo molesta, en un puesto de trabajo, o compañeros que no, o sea, o que está frustrado, Lo que y va a quieres, llegar el fin de semana, quiere ir a un bar a escuchar cosas alegres, lo que quieres es salir a bailar, disfrutar. sudar, quitarse toda esa vaina que tiene. Y es muy difícil que yo me vaya y me hablen de que Petro hizo esto, que Uribe mató a tantos en una canción, o que, ¿sí ¿me entiendes? Sí, 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 A total. veces no falta el que le gusta redundar en toda esa mugre y Hay quedarse público ahí, para todo. pero el rock le faltó como cambiar un poquito también de temáticas en algún momento para sí, continuar con la rítmica, pero abordar temas diferentes. Este Ángelo con el que yo estoy conversando, hermano, que se le nota la experiencia, el conocimiento, ¿qué le diría a ese Ángelo de 1990? O sea, ¿qué consejo le daría a ese Ángelo de los 90? Que se preparara un poquito más en la parte administrativa. Nosotros basamos todo en la música, nos Sí, gustaba mucho ensayar, practicar y todo eso, pero fíjate que nosotros perdimos oportunidades muy grandes, por ejemplo, por no saber derechos de autor. O sea, sí, total. alguna vez con un asesor de Saico nos decía, ustedes perdieron una fortuna en los 90 porque nosotros teníamos como colección, ni siquiera como un documento legal, todos los reportes en fax que nos daban Caracol, de RCN, de lo que sonaban nuestras canciones. Yo no Te Voy a Amar llegó a ser 4 meses número uno como en 10 departamentos. Número uno, 4 meses es más de lo que suena una canción hoy de Bad Bunny, pues en un país como el nuestro. Sí, Y eso hubiera representado mucho si nosotros hubiéramos tenido ese tipo de conocimiento en temas de promoción, saber contratar mejor, establecer, digamos, unas rutas de desarrollo de la comunicación, pues de lo que estábamos haciendo. Eh, Éramos muy apasionados por la parte musical, pero hoy en día es tan importante saber hacer las cosas, tenerla clara, cómo saber contar las cosas y ser una buena inversión para alguien que quiera hacer negocios contigo. yo me pongo a ver este tema de la inteligencia artificial también y uno dice, ¿cómo va a estar ese tema en la música? O sea, ¿qué va a pasar con los artistas? ¿Usted cuál es su visión acerca de eso? Pues yo veo que en este momento ya empezó a morder ciertos sectores y son preocupantes porque de la mano del crecimiento musical en Colombia hay gente que ha hecho esfuerzos muy bonitos por prepararse en ingeniería de sonido, ingeniería de Sí, mezcla. total. Por ejemplo, cosa que no había en Colombia hasta hace unos 10 años. Yo conozco con los que hemos trabajado 2 estudios de mastering que son impresionantes y un estudio de mastering es de lo más costoso que hay porque son equipos que convierten lo digital a lo análogo y otra vez a lo formato y ese proceso prácticamente va a desaparecer en un par de años. Dentro de muy poco. Es dentro de muy poco. Entonces uno entiende que hay inversiones que se van a perder, se va a desestimular la inversión en mucho tipo de cosas, eh, se va a volver muy casero otra vez el proceso. Y esos procesos caseros lo que hacen, a mi modo de ver, es que hacen que la música sea un poquito menos plural, porque no hay nada mejor que la visión de un productor que te diga, muchachos, Sí, me gusta, pero la canción está muy larga, ¿por qué no hacemos esto? O que te diga lo que está sonando en el mundo es esto, la gente quiere que sea rock, o sea, lo que sea, haya cierta huella a Colombia en tu música, entonces, ¿por qué no? Les propongo que pongamos unas congas y que, o sea, cosas como esas que a uno sí, no se le claro. ocurren por estar ensimismado en el proceso creativo. Entonces, me da miedo que la música se vuelva muy la labor de una sola persona, que con inteligencia artificial puedes ampliar una batería, una conga, si quiero una carátula para una canción que hable de tal, y ¡pum! HD, uy, Entonces ahí se va 4K. también otra parte creativa que son los diseñadores, los artistas plásticos, los publicistas, va a haber tanta, y entonces va a terminar siendo la visión de una sola persona
la o propuesta de sí, la artística. inteligencia artificial como un ente que va, pues de cierta manera puede coger y reemplazar el arte también. Y todo motivado por un tema económico. Porque claro, tú vas a tener el resultado de una carátula que tú la vas a ver y está bien, pero ¿y dónde está el punto de vista de un diseñador al que yo, por ejemplo, le entrego mi letra y le digo, vuélese la cabeza? ¿Qué le dice? Yo no le voy a decir ni siquiera a quién se la compuse. Dara tiene muchas canciones que la gente cree que se le compusieron a una mujer, pero la musa más importante de Dara es la música. No puedo dejarte, que es una canción muy A la conocida de música. Dara, se la hicimos a la música. La gente dice, no, yo le dediqué a mi esposa porque es que habla de una mujer. Nunca ha hablado de una mujer. Yo le estoy cantando a la música. Hay una canción que se llama Animal, que es del segundo disco que hicimos después de juntarnos. También se le hicimos a la música. Pero si Total. yo le entrego esa letra a alguien, yo le digo, tiene libertad de interpretarla como quiera y quiero una pieza gráfica alrededor de esa letra. Y lo Me hace, estoy privando de eso. sí. Entonces ese tipo de visiones externas nutren demasiado el producto de un artista. ¿Qué sería, por ejemplo, de Iron Maiden sin la visión de este diseñador que se inventó a Eddie? No, es que Que eso es entiendo, puedo estar metiendo una mentira, pero creo que es el creador de los Thundercats, por ejemplo. Entonces es un tipo monstruos de marketing. que le dio un elemento con el cual Iron Maiden pudo nutrir su escena en vivo y traspasar solamente lo musical. Y por eso perduraron en el tiempo, es icónico. Y eso no lo hubiera hecho la inteligencia artificial. No, no, es que igual yo siento que esa parte humana va a ser Es irreemplazable. irreemplazable. Estamos hablando de arte. Sí, y el Y arte tiene que tener esa parte tiene que que tener está humanidad. conectada. Yo hablaba hace unos años, pues me contaba esta historia un productor que yo tuve, me decía que él grabó una canción para un artista. La artista pues le hizo una canción y la canción se fue nacional, pues un éxito. El artista llegó y le dijo, yo quiero grabar un álbum contigo, te voy a dar el 20% de lo que se venda del álbum. El man le dijo, no, es que, o sea, que él en ese momento estaba grabando a Terciopelados, un montón de bandas. Claro, Y esa canción, ese álbum vendió 6 millones de copias, fue de Shakira. claro. Entonces él decía, eran 12 millones de dólares que perdí en ese momento, dice él, a sus cuentas. Eh, ¿Cómo reconoce uno ese talento superlativo que tú decías en un artista? ¿O qué es lo que hace a un artista que sea superlativo, que sea diferente, que sea una estrella? Es difícil porque yo te hablaba ahorita de Bruno Mars, de la Sí, misma Shakira. Uno es dice, que claro, es Shakira que ese es... talento es increíble, pero porque lo estás viendo a un nivel. Ustedes que la vieron en ese momento también, o sea, Pues ahí no, hubiera sido muy difícil porque no escuchamos la canción, solamente la vimos sentada ahí esperando turno. O sea, sí, tuvo que ok. esperar que nosotros saliéramos para entrar. Fíjate cómo son las cosas. Pero te voy a contar un ejemplo. La banda mía, como Ángelo, pues que me acompañaba a mí en Bogotá, la dirigía un venezolano que se llama Nacho Riveros. Él tocó con Ricardo Montaner, con mucha Buenísimo. Y gente. es también con Manuel Medrano, creo, ¿no? Eso te iba a contar. Cuando yo iba a ensayar o a hacer algunas cosas de producción con él, Medrano llegaba a la casa de Nacho a estudiar guitarra, a aprender guitarra. Sí, Nacho fue de alguna forma la persona que lo dirigió a él en esos primeros pasos en Bogotá. Y yo a veces me quedaba un rato y los veía y ya desde esa época Manuel tocaba bajo el agua. Yo decía, eso está, además era distintísimo. O sea, la tesitura de Manuel sí, es claro. tal, el tipo mide 1,90 y pico, el La desenfado profundidad de la del voz. tipo, o sea, es una cosa loca. Yo decía, donde este loco lo coja alguien, la locura, la Y locura. así pasó. Y así pasó. Pero también cuánta gente que tiene todo ese talento, lo que no tiene es talante. Entonces, cuando le toca trabajar, es levántate a hacer medios desde las 6 de la mañana, se quedan en el proceso. O que te dicen cuántos discos. Normalmente el primer disco de un artista es muy bueno porque recoge toda su parte creativa desde De que es muchos niño. años, sí, Y hay un día en que le suena la flauta y tiene canciones para desechar, porque ha hecho y tiene cuadernos y libretas llenas. así es. Pero cuando te dicen, listo, ya definimos un sonido, llegó la hora de hacer el segundo disco, primero la pereza porque es que está haciendo gira, ganando plata, firmando autógrafos, haciendo videos, y segundo ya la inspiración no está basada ni en las carencias, ni en la dificultad, ni en la garra que tiene el artista emergente, sino que ya hay otro montón de elementos que Y lo se pierde esa distraen. disciplina también, o esa, sí, esa gana, ese hambre Sí, yo por ejemplo tuve otra experiencia, yo después de que salí de Factor X fui 2 años seguidos jurado de los niños. Porque la gente cree que los 3 o 4 sí, sí, jurados sí, van a ver a los 20, 30, 40 mil personas que se presentan. Y no, nosotros, músicos, productores, hacíamos unos filtros en unas antes de carpitas. llegar a donde ellos, Aquí, por ejemplo, hicimos en el Parque Cafetero, eran sí, tal vez 8 carpas, yo manejaba una de las carpas.
y me llegaban un montón de niños. Y un psicólogo nos explicaba que en la primera temporada de los niños, que yo no fui jurado, cada niño llegaba, le decían que no y el niño se iba llorando. Sí, Dijo, no, hagan una cosa y eso les va a decir a ustedes quién es bueno y quién no. Escuchen de a 10 y no escriban nada. No pongan ni un rasgo físico ni nada que los recuerde. Háganlo en la medida que ellos les muevan la fibra. Entonces, cuando llamen a ese grupo de 10 niños con sus papás, va a ser más fácil decir, pasan Pepito y Juanito, porque el no es colectivo. Entonces ya los niños se van a ir y no va a ser tan difícil. Y ese ejercicio me sirvió mucho. Llegaban los niños y había unos que te volaban la cabeza, desde cómo te saludaban. Y a veces entiende uno que no solamente es talento, no solamente es la mejor voz. Había un niño que cantaba más o menos, pero pero te tenía, conectaba. Y que uno dijera, sí, yo tengo plata, este yo lo tengo. Yo, por ejemplo, eh, entre esa gente que se audicionó en esa época estaba Gracie, estaba Karol G, ush. fíjate, había Y gente, muchos no pasaron, pues Crazy sí, pero muchos no muchos pasaron no ni, pasaron sí, es y verdad. cuentan la historia, y no estaban listos de pronto, porque es que Sí, 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 el hecho de que tú hagas una fila de 10 horas, a veces es tu papá el que está empecinado en que tú vayas y te monta ya. A mí me tocó ver niños deshidratados que los tenían en Cúcuta esperando una fila de 12 terrible, horas disfrazados de mariachi y estos de negro. qué pecado. Entonces el niño llegaba acabado a la audición. Y no todos los días uno está con la misma disposición para Exacto. Y cantar. ahí, Por entre más. esos días, a veces tú decías, no necesito escuchar nada más, este niño es perfecto. Ángelo, ¿cuáles son los proyectos que tienes a futuro ahorita en la música? Bueno, nosotros tenemos un disco grabado con Dara ya terminado, del cual lanzamos un sencillo hace unos días. Ese sencillo participó en una convocatoria de Secretaría de Cultura aquí en Estímulos y ganó, lo acabamos de lanzar. Y va a ser, digamos, es como el punto la punta de lanza de un nuevo sonido que estamos tratando de implementar. Nosotros tuvimos una especie de limbo, entiendo yo que por la edad, cuando volvimos después de 16 o 17 años de no tocar con Dara, pues éramos padres de familia, Diferente. cuarentones, oxidados, entonces no nos sentíamos listos para volver a tocar ese ritmo que tocábamos antes. Y le dimos un vuelco a las canciones, pero lentamente fuimos retomando esa capacidad de hacer lo que nos gustaba antes. Entonces, tomando elementos modernos, programaciones digitales, algo de electrónica, toda la experiencia de Pingui, traemos una idea nueva con este disco que se llama Continental 3, estamos cerrando un ciclo allí. Por supuesto, uno de mis principales proyectos actualmente es Irreverencia, que es un grupo de teatro musical del cual hago parte desde el 2015. Ya acabamos de firmar con una empresa muy grande de Colombia una gira de 40 conciertos el año entrante. Arrancamos el 15 de febrero en el Teatro Municipal de Cali. Nos va a llevar desde La Guajira. Hacemos La Guajira, yo creo que hacemos Fonseca, Sabana Larga, Carmen de Bolívar, Popular. Coveñas, Sincelejo, toda la costa. Luego vamos a los Santanderes, entonces Cúcuta, Pamplona. Vamos hasta Ipiales, pasando por Cali, Popayán, Toda Piendamó, Colombia. Pasto. Y luego vamos hasta San Vicente del Caguán, por Neiva, bueno, y hacemos todo el eje cafetero también. Hay algunas ciudades que se hacen varias fechas, porque esto es de la mano de una cooperativa de ahorro. Entonces hay ciudades donde son mucho más fuertes y tienen mucho público y ya se hacen dos fechas seguidas o doble fecha con doble turno de show en teatro. Eso es muy Súper. bonito, Sí. es muy bonito. Y actualmente estoy estrenando Bebé, porque junto con un gran amigo de Pereira que se llama Hernán Saraza, más por iniciativa de él que me invitó en la parte inicial pues, de un proyecto, montamos algo que se llama Estación 80, que es un formato tipo de estas bandas pues, que se arman por parte de una Como de disquera tributo. para atacar un mercado que está necesitando un producto. Entonces invitamos a Nea Ferrer, que es una cantante barranquillera que trabaja con Fito, que trabaja con Diego Torres, que es corista de La Ley, ha grabado todos los coros Una de los voz grupos que tremenda. vas a tener, exactamente. Usted también ha grabado unos coros, creo. Algunas cositas hemos hecho por ahí. Paola Vargas, que trabajó con Fanny Lu, que ha grabado la Tremenda música artista de un también. montón de telenovelas también, profesora de canto increíble. Hernán Zaraza, que trabajó hasta en Broadway con Missy, por ejemplo, que ha trabajado conmigo en Dígalo Cantando de Caracol, que tuvo un proyecto muy interesante que se llama Paradigma, una discoteca que ha sido itinerante en Pereira, en Bogotá, en Cali. Armamos este grupo, somos los cuatro front, con unos músicos increíbles que han trabajado principalmente con Hernán en diferentes proyectos que él avaló, digamos, con su experiencia, y ya logramos hacer nuestro primer concierto en el Club Campestre de Pereira hace unos días con un éxito increíble. Ya tenemos ofertas de otros clubes, tenemos ofertas de algunas empresas que quieren hacer vainas, porque es una cosa de un altísimo nivel que me significó otra vez un reto chévere de ponernos a prueba, de entender cómo los pelados que están haciendo música ahora
empujan de una forma, o sea, llegar a los ensayos y verse uno como el que menos sabe es una delicia, porque toca retarse otra vez y ponerse a estudiar y tratar de bajar un poquito de peso y hacer cardio para que un show de 3 horas no te mate, salir de la zona de confort. Claro, salir de la zona de confort. Sobre todo que hoy en día también hay unos muchachos que tienen un chip diferente, Total, son músicos muy músicos tremendos, completos, no les da asco como a nosotros al comienzo, pendejamente de que es que aquel es plástico, que esa música es desechable, no, tocan ellos son buenos haciendo de una reggaetón, versatilidad, eso, buenos haciendo rock, total. buenos haciendo música romántica, buenos con el folclore de nuestro país, algunos de ellos tocan en los cultos de sus iglesias porque algunos son cristianos y todo lo hacen con una naturalidad y con un profesionalismo increíble. Y a nosotros nos tocó ser de una época muy radical en que el que era rockero Sí, 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 y el sí. otro era malo. Entonces, todas esas cosas que le abren a uno la cabeza son espectaculares. Sí, qué bueno que ese radicalismo también Total. se acabó porque antes era uno, quedaba muy marcado si era de un género, no podía pasar a Tú otro ves o ahorita los tener músicos gusto que de, tocan con Vives, que tocan con Maluma, y dices, pero este no era el baterista de tal banda de sí, metal. Y claro, los rockeros son muy buenos, los rockeros muy buenos músicos. Sí, son muy recursivos en lo musical, en lo técnico. Nos ha tocado desde llegar con la batería en un taxi, saber conectarla, corregir al ingeniero que no sabe mucho dónde se ponen los overheads. así es. De todo eso sabemos los rockeros, pero también tenemos muy buena disciplina de trabajo para ponerla al servicio de otra gente. Entonces, ese, esa mente abierta lo que hace es algo maravilloso para la música. Así es, Ángelo, yo siento que me podría quedar con usted conversando todo el día. Este podcast podría durar 2 horas, pero bueno, se nos acaba el tiempo, hermano. Ha sido un gusto tenerte aquí, de No, el verdad, gusto es mío y poder completamente. conversar con vos de toda la historia, de toda la música. Y bueno, Me encanta este espacio porque le va a dar voz a gente que tiene muchas cosas que contar, hermano. Te deseo todo el éxito muchas en gracias, mi este hermano. proyecto y ojalá nos Muchísimas veamos otro gracias. día para contar más cosas. Bueno, un saludo para todos los del Triángulo. Estamos hoy con Ángel.